Muy buenos días, hermanos amados. Para mí es un gozo muy grande compartir la palabra de Dios con cada uno de ustedes. El Señor Jesucristo había alimentado a 5,000 personas tan solamente con 5 panes y 2 peces. Sin embargo, por la información bíblica que tenemos, en realidad no fueron 5,000 personas. Eran como 5,000 varones, sin contar las mujeres y sin contar a los niños. De manera que estamos hablando de una multitud mucho más grande. Algunos calculan un promedio de 15,000 personas. ¿Cómo es posible alimentar a más de 15,000 personas con tan solo 5 panes y 2 peces? Bueno, eso es justamente una de las más grandes manifestaciones, una de las más grandes señales de que en realidad el Señor Jesucristo era Dios. Sin embargo, la incredulidad del pueblo, la incredulidad en el corazón del hombre es lo que no permite que muchas veces nosotros entendamos que Jesús es el Mesías, que Jesús es el verdadero pan de vida que descendió del cielo para darnos la vida eterna. Ciertamente, amados hermanos, la gente le había seguido al Señor Jesucristo. Es más, al ver que Jesús era capaz de alimentar a muchas personas, consideraron la posibilidad de hacerle rey. Sin embargo, Jesús va a decir palabras que realmente deben hacer reflexionar. Justamente en el libro de Juan, el capítulo número 6, el Señor le responde a toda esa gente que había llegado y buscándole les dice, de cierto os digo, dice, que me buscáis no porque habéis visto las señales, sino porque comisteis el pan y os saciasteis. El hombre siempre está detrás de los bienes materiales. El único enfoque del hombre son las cosas terrenales, las cosas físicas, las cosas temporales. El hombre no está pensando en la necesidad espiritual de su propia vida. El hombre no está pensando en la eternidad de su alma. El hombre lo único que le interesa es el momento, es el ahora, no el día de mañana. Ahora el Señor Jesucristo claramente les va a confrontar y les dice, ustedes me están buscando a mí. En realidad no porque me están buscando a mí, no porque quieren conocerme a mí, no porque quieren ser mis discípulos, no. Él les dice, ustedes me están buscando por el pan que comisteis. Y justamente ahí es donde el Señor va a introducir y les va a decir, mira, ustedes necesitan trabajar por la comida que a vida eterna permanece, la cual el Hijo del Hombre os dará, porque a éste señaló Dios el Padre. Ahora, en ese instante, la multitud, y seguramente que había entre ellos algunos sacerdotes también y fariseos, que conocían las Escrituras, ¿sabe qué fue lo que hicieron? Fue citar a Nehemías. Nehemías había escrito recordándoles a la nación de Israel que Dios les había dado el pan del cielo, les había dado a comer el pan del cielo. Y es allí donde ellos le dicen, bueno, muéstranos alguna señal, bueno, muéstranos alguna cosa que podamos ver y así podamos creer en ti. Note que el problema del hombre siempre ha sido ¿qué? La incredulidad. Y es ahí cuando el Señor Jesucristo les dice, bueno, no os dio Moisés, ojo, no os dio Moisés el pan del cielo. Ahora, ciertamente, lo que había hecho Jesús, que era alimentar a 15,000 personas con 5 panes, debió ser un hecho que les haga pensar en lo grande que era el Señor Jesucristo, en verdad en la deidad y el poder del Señor Jesucristo. Sin embargo, ellos seguían todavía teniendo a Moisés en su mente. Moisés, entre comillas en realidad, había alimentado durante 40 años y habían tenido ese pan
durante todos esos 40 años para alimentar aproximadamente a más de 1 millón de personas. Ahora ellos pues endiosaban a Moisés y decían, bueno, Moisés es el más grande profeta. Sin embargo, aquí había uno mayor que Moisés. Y en realidad, el Señor Jesucristo les va a decir y les va a aclarar, mira, no os dio Moisés el pan del cielo, mas mi Padre os da el verdadero pan del cielo. ¿Por qué? Versículo 33 dice así, el pan de Dios es aquel que descendió del cielo y da vida al mundo. El pan del cielo es aquel que descendió del cielo y ese es el que da vida al mundo. El pan ciertamente nos fortalece, nos da fuerza, nos da energía. El pan, físicamente hablando, sí es vital en la alimentación del hombre. Sin embargo, la incredulidad muchas veces no nos permite ver nuestra verdadera necesidad. Y la verdadera necesidad de la gente, de esta gente que está aquí en el libro de Juan capítulo 6, era la vida eterna, la salvación. Sin embargo, ellos siempre están mirando solamente las cosas físicas. Y es por esto que ahí en el versículo 34, los hombres le dicen, Señor, danos siempre ese pan. De la misma manera que la mujer samaritana, cuando escuchó que el Señor Jesucristo podía darle el agua de la vida, pues ella dijo, bueno, dame de beber, Señor, ese agua para que yo no esté viniendo aquí todos los días a sacar el agua. Bueno, otra vez, la visión del hombre siempre está enfocado en lo terrenal, igual que estos hombres diciendo, danos siempre ese pan. ¿No? Danos siempre ese pan. Y es ahí donde el Señor Jesucristo dice lo siguiente, versículo 35, les dijo, yo soy el pan de vida, yo soy el pan de vida. El que a mí viene nunca tendrá hambre, el que en mí cree no tendrá sed jamás. Usted y yo podemos comer todo el pan que querramos, podemos hacer banquetes todos los días, podemos llenarnos de todo el pan que querramos. Hermanos amados y amigos, sin embargo, ese pan que todos los días la necesitamos ciertamente físicamente hablando, nunca podrá satisfacer nuestra verdadera necesidad. El único pan que puede satisfacer completamente y jamás volver a experimentar el hambre espiritual es el pan que desciende del cielo, el pan que proviene del Padre, y ese es el Señor Jesucristo. Jesús dijo, yo soy el pan de vida. Ahora, en el versículo 36, dice, mas os he dicho que aunque me habéis visto, no creéis. Y ese es el problema hoy en día. La gente está buscando siempre el pan. En la selva, pues este es el fruto que siempre están buscando. Este es el pan de la selva, ¿no es cierto? Sin embargo, hermanos amados, todos los días tendríamos que ir a buscar ese pan. Sin embargo, Jesucristo es el pan verdadero, el único pan que puede satisfacer completamente nuestra alma de nuestra verdadera necesidad, que es la salvación, la vida eterna. Ahora, curiosamente, aquí va a utilizar ciertas metáforas para ayudarnos a entender el beneficio de la persona del Señor Jesucristo en el hombre. Por ejemplo, mire el versículo 35, dice, yo soy el pan de vida, el que a mí viene nunca tendrá hambre. Mire ese beneficio, nunca tendrá hambre, es decir, Jesucristo es capaz de satisfacer todas nuestras necesidades espirituales. Luego dice, no tendrá sed jamás. Es decir, Él puede darnos el agua de vida que puede satisfacernos completamente. Ahora, el Señor Jesucristo, en una y otra manera, Él va a resaltar y va a decir, por ejemplo, en el versículo número 40, y esta es la voluntad del que me ha enviado, que todo aquel que ve al Hijo y cree en Él tenga vida eterna. Mire, tenga vida eterna y yo le resucitaré en el día postrero. En el versículo 41, entonces la gente allí, los judíos, empiezan a murmurar y a conversar entre ellos y a preguntarse, ¿cómo es eso? Es de que Él nos va a dar... ¿Y cómo es eso de que Él es el pan que ha descendido del cielo? Un momentito, ¿cómo es eso? Pues bien, justamente, hermanos amados, la persona del Señor Jesucristo vino a esta tierra. La persona del Señor Jesucristo se hizo carne
para que usted y yo podamos tener hoy en día la salvación, para que usted y yo podamos tener la vida eterna. Él fue molido, ese pan fue despedazado, ese pan fue completamente molido en la cruz del Calvario para que usted y yo podamos tener hoy en día la salvación, la vida eterna. ¿Qué es lo que hay que hacer? Pues bien, lo que dice el versículo 31, hay que venir a Él, hay que creer en Él. Todo aquel que viene a Él, todo aquel que en Él cree, tiene vida eterna y no tendrá hambre jamás. Jesús es la única persona que puede satisfacer todas nuestras necesidades espirituales. Creamos en el Señor Jesucristo. Y si usted ya creyó en el Señor Jesucristo, pues manténgase en plena comunión con el Señor Jesucristo. Que Dios le bendiga.